Bien. De glúceos, todo este tema que es tipo introducción, etcétera, no se lo salteen, ¿sí? No se salteen cómo es que ni los glúceos, ni los lípidos, ni las proteínas llegan al organismo. ¿Sí? Lean lo que es digestión y lean absorción. Yo sé que absorción es un tema que por ahí estamos acostumbrados a leer y leer más bola que digestión, ¿sí? No les van a hacer grandes preguntas a los que rindan oral sobre esto, pero a los que rindan escrito, puede ser que tengan tranquilamente una pregunta de la parte de digestión, ¿sí? En un choice. Pero bueno, no es tan importante como las vías, así que nada, se los dejo para que lo vean en su casa. Bien, tema súper importante, transportadores. ¿Sí? Acá sí me quiero detener un segundo porque es un tema que es importante. Bien, acá lo que tenemos que hacer es saber cómo es que entra la glucosa, ¿sí? En este caso nosotros ya venimos de la degradación, ¿sí? De la digestión. Nosotros teníamos un montón de polisacáridos que los degradamos en fructosa, glucosa y galactosa, ¿sí? Monosacáridos. Recuerden que para nosotros poder absorberlos tienen que estar así como monosacáridos. Y lo que tenemos que hacer ahora es pasarlos de la luz del intestino hasta, ¿sí? La sangre, ¿sí? Sí, la clase queda grabada. Entonces, nosotros una vez que obtenemos galactosa, glucosa y fructosa, vamos a ingresarlas al enterocito. ¿Cómo? Tenemos tres formas, ¿sí? Dos son los GLUTs, ¿sí? Tenemos GLUTs en la parte, en el lado apical, ¿sí? Del enterocito tenemos GLUTs de tipo 2 y GLUTs de tipo 5, ¿sí? GLUT2 transporta glucosa, GLUT5 transporta fructosa, ¿sí? Este GLUT, ¿sí? Estos GLUTs que están acá lo que hacen es hacen transporte activo secundario, ¿sí? Es básicamente una difusión a través de la membrana, ¿sí? Es transporte activo, pero secundario. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a... Perdón, estoy hablándole yo del otro. Perdón. Los GLUTs, perdón, madre mía. Los GLUTs lo que hacen es difusión facilitada, ¿sí? GLUT5 y GLUT2 lo que van a hacer es transportar fructosa, el GLUT5 y glucosa desde la luz del intestino donde hay mayor concentración, ¿sí? Hacia el interior de la célula donde hay menos concentración, ¿sí? Acá no hay nada más que gradiente de concentración, ¿sí? GLUT5 fructosa, GLUT2 glucosa, ¿sí? Ahora, el que sí hace transporte activo secundario, que yo te diré, es este amarillo, que lo que hace es básicamente un transporte activo secundario como cotransporte, ¿sí? Transporta más de una molécula, recuerden de biología, más de una molécula de un lado al otro de la membrana. ¿Qué es lo que transporta? Glucosa o galactosa gracias al gradiente de sodio, ¿sí? Recuerden que es transportador activo secundario, ¿sí? ¿Por qué activo secundario? Porque va a usar el ATP, la bomba sodio-potasio, ¿sí? Recuerden, la bomba sodio-potasio es una bomba que está en la membrana vasolateral de todas las células, que lo que hace es sacar sodio y meter potasio. Entonces, este gradiente de sodio que genera la bomba sodio-potasio con gasto de ATP, nosotros después nos aprovechamos y metemos un sodio y una glucosa, un sodio y una galactosa, ¿sí? Esto es un transporte activo secundario, ¿sí? A diferencia del otro que era difusión facilitada, es decir, a favor del gradiente de concentración, pero con un transportador, a diferencia de la difusión simple. Tengan en cuenta que hay cosas que por más que ustedes digan esto es de biología, se los pueden tomar, ¿sí? Por ejemplo eso, que ustedes estén hablando de los GLUTs y de la nada les pregunten ¿y qué tipo de transporte hacen los GLUTs? Y ustedes tienen que explicar qué es la difusión facilitada. Bien, entonces tenemos los GLUTs y el que hace transporte activo secundario como cotransporte de sodio y glucosa o sodio y galactosa, que es el SGLT1, ¿sí? El SGLT1, ¿sí? Es como el único momento donde aparece,
Pero los GLUTs van a aparecer muchas veces más, ¿sí? Sí, la clase queda grabada. Los GLUTs van a aparecer en muchos otros tejidos, ¿sí? GLUTs es un tema recontra tomable, ¿sí? O sea, es tan tomable que yo les diría que si no saben GLUTs ni siquiera se presenten, porque es un tema súper importante, súper base que tienen que saber, ¿sí? Así que traten de prestarle atención. ¿Qué les pueden preguntar de GLUTs? ¿Qué les pueden preguntar de GLUTs? Lo que está acá en pantalla, ¿sí? Tipo de GLUT, o sea, número del GLUT, digamos. ¿Dónde está? ¿Sí? Y cuáles son las características particulares, ¿sí? Tengan en cuenta que hay muchos más GLUTs que estos, ¿sí? Hay como 40 tipos de GLUTs, pero a nosotros solo nos importan estos 5 para el parcial, ¿sí? Entonces, ¿qué preguntas les pueden hacer? Por ejemplo, ¿cómo ingresa la glucosa a tal tejido? O háblame de GLUTs y ustedes tienen que empezar a desarrollar de GLUTs, ¿sí? Como les decía, lo importante es el nombre, ¿sí? O sea, el número básicamente son 5, del 1 al 5 los que tenemos que saber. Dónde están y las características. Y lo más importante de todo es que ustedes tienen que poder relacionar la ubicación con las características, ¿sí? O sea, de nada sirve que ustedes digan, el GLUT3 o el GLUT1 está en el eritrocito y tiene alta afinidad. Y chao, ¿sí? En bioquímica es muy importante que ustedes aprendan a relacionar. Entonces, ¿cuál es la importancia de que el GLUT1 esté en eritrocitos y que además tenga alta afinidad por la glucosa, ¿sí? Porque está relacionada la ubicación y la característica con la función de la célula, ¿sí? Eso es lo que tenemos que decir. Por ejemplo, en el caso del eritrocito, nosotros que sabemos que el eritrocito utiliza como único combustible la glucosa. ¿Y qué característica tiene el GLUT1? El GLUT1 tiene alta afinidad, ¿sí? Entonces, ¿por qué les parece a ustedes importante, ¿sí?, que una célula que solo puede utilizar glucosa como combustible tenga un GLUT que tiene alta afinidad? Para eso, ¿qué es lo primero que tenemos que entender? ¿Qué significa la alta afinidad? ¿Sí? ¿Qué queremos decir nosotros cuando decimos que tal GLUT tiene alta o baja afinidad? Cuando un GLUT tiene alta afinidad, ¿sí? Cuando el GLUT tiene alta afinidad, nosotros ¿qué decimos? Que va a poder captar glucosa, ¿sí? Capta glucosa cuando la concentración de glucosa es baja, ¿sí? Es decir, a bajas concentraciones de glucosa, este GLUT ya está captando glucosa. ¿Por qué esto es importante para el eritrocito? Porque aunque haya poca glucosa circulando, la va a poder captar. Y eso tiene sentido y tiene importancia para nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que el GLUT solo tiene posibilidad de generar energía a partir de la glucosa, ¿sí? Entonces ven ahí cómo vamos relacionando. Esperen que tengo un problema. ¿Cómo vamos relacionando la estructura, ¿sí?, o sea, las características del GLUT con el tejido y con la función, ¿sí? Por ejemplo, otro ejemplo de esto. GLUT2, ¿sí? Nosotros sabemos que el GLUT2 tiene baja afinidad de la glucosa, ¿sí? El GLUT2 tiene baja afinidad de glucosa por la glucosa y funciona como sensor en el páncreas, ¿sí? Ustedes pueden ir al oral y repetir eso 4 horitos. Pero ¿cuál va a ser la siguiente pregunta? La siguiente pregunta va a ser ¿por qué funciona como un sensor de glucosa en el páncreas? Porque fíjense dónde está en el páncreas este GLUT, ¿sí? En las células beta del páncreas. ¿Y qué hacen las células beta del páncreas? Secretan insulina. Bien, secretan insulina. Entonces esto ustedes ahora no lo saben bien, pero lo van a saber mucho mejor en el segundo parcial que se toma. Acá no. Pero fíjense, no tiene mucho sentido que el GLUT2, ¿sí?, GLUT2 tiene baja afinidad, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que yo necesito una alta concentración de glucosa para que empiece a captar glucosa, ¿sí? Lo contrario a lo que pasaba con el GLUT1, que tenía alta afinidad. Entonces, ¿qué me dice esto? Esto me dice que la glucosa va a empezar a entrar a la célula beta cuando haya alta concentración de glucosa. Y por un mecanismo que ahora no viene al caso porque es tema del segundo parcial, cuando la glucosa entra, ¿sí?, a la célula beta, ¿sí?, del páncreas,
el páncreas empieza a secretar insulina. ¿Sí? Entonces, ¿tiene sentido que la célula beta del páncreas, que va a liberar insulina cuando entre glucosa a él, tenga un GLUT2? Y sí, ¿por qué? Porque la glucosa solo va a entrar a la célula beta del páncreas cuando yo tenga una concentración elevada. Es decir, cuando después eso va a responder a que yo tengo alta concentración de glucosa, libero insulina. ¿Por qué libero insulina? Y porque el páncreas puede sensar la concentración de glucosa. ¿Cómo puede sensar la concentración de glucosa? Y porque tiene GLUT2. Entonces, cuando la glucosa entra, significa que yo tengo alta concentración de glucosa. ¿Por qué? Porque justamente el GLUT2 tiene baja afinidad por la glucosa. ¿Sí? Eso es lo que hay que hacer con GLUTs. ¿Sí? Nada, y bueno, después, por ejemplo, GLUT3, lo mismo que GLUT1, GLUT5, fíjense, es transportador de fructosa. Entonces nosotros ya vimos que está en el epitelio intestinal, importante para que ingrese fructosa al enterocito y en el espermatozoide. ¿Por qué les parece relevante que nosotros tengamos GLUT5 que transporta fructosa en los espermatozoides? Porque es su combustible principal. Ruido de mate. Sí, es el combustible principal. ¿Se acuerdan? Esto se venisto. ¿Se acuerdan de cuál es el principal compuesto del líquido seminal que sirve como combustible para los espermatozoides? La fructosa. ¿Sí? Entonces, ¿tiene sentido que justo el espermatozoide tenga GLUT5, que es justo el transportador de fructosa? Obvio, porque funciona. ¿Puede ser entonces que los GLUT que tienen baja afinidad se relacionan con No, o sea, esto que dice Lola, puede ser entonces que los GLUTs que tienen baja afinidad se relacionan con el glucagón y los que tienen alta afinidad con la insulina. No, porque en realidad justo donde pasa eso particular que yo expliqué es en las células beta del páncreas. Después los GLUTs en general responden, o sea, los GLUTs todos responden al aumento o disminución de la glucosa, ¿sí? No tienen ningún tipo de interacción con ningún tipo de hormona. Bien. Gráfico, porque en la mucosa intestinal hay dos GLUT2 que tienen baja afinidad. O sea, ¿para qué nos sirve la baja afinidad en ese caso? La baja afinidad nos sirve, no es como que nos sirva o no, pero vos pensá, en el intestino, ¿sí? O sea, en la mucosa intestinal, vos vas a tener dos estados. O tenés glucosa o no tenés glucosa. ¿Entendés? O comiste o no comiste. O tenés glucosa para absorber o no tenés glucosa para absorber. Entonces ahí los GLUTs actúan de transportador. Además, o sea, y ya, tipo, son un transportador y ya. Además, recordá que en la mucosa intestinal, vos, además de tener los GLUTs, tenés el que hace cotransporte con sodio, ¿sí? El SGLT1, que es el principal transportador, ¿sí? Que mete glucosa. Entonces ahí vos no dependés del GLUT y no es tanto como que, bueno, tengo el GLUT por una explicación súper científica, ¿sí? Además, ¿qué pasa? Si vos, ¿qué característica particular tienen los GLUTs que está acá y acá se ve mejor? ¿Qué les pasa a los GLUTs que tienen alta afinidad que no les pasa a los GLUTs que tienen alta afinidad? Que se van a saturar a concentraciones Bien. de glucosa. Ahí justo lo puse en el chat. Perdón, me recuesta ver el chat y explicar la vez. Exacto. ¿Qué pasa en el intestino? Yo tengo mucha glucosa todo el tiempo. ¿Qué pasa si yo tuviera GLUT1? Como bien dijo la compañera que habló y como bien dijo la compañera en el chat, se saturaría, ¿sí? ¿Y qué pasa si se satura? Tendría la capacidad máxima de su velocidad o de funcionamiento. ¿Qué pasa? Fíjense qué pasa en este gráfico. ¿Yo qué tengo en este gráfico? Tengo ingreso de glucosa en función de la concentración externa de glucosa. Entonces, fíjense, a concentraciones bajas de glucosa, el GLUT1, por ejemplo, que es un GLUT que tiene alta afinidad, ¿sí? Ya se encuentra con la mitad de la velocidad máxima. Y fíjense que ya a una concentración relativamente baja, ya está mesetándose, es decir, ya alcanzó una velocidad máxima. Fíjense en cambio que el GLUT2, que es el mismo que está en el intestino, recién está empezando a trabajar a mayor concentración de glucosa. Entonces, ¿por qué esto nos beneficia?
Porque si tuviésemos GLUT1 en el intestino, ¿sí? Sería como malgastar un recurso, digamos. ¿Por qué? Porque el GLUT1 puede captar glucosa aunque haya poco. ¿Por qué voy a tener GLUT1 ahí que se va a saturar si puedo tener GLUT2 que puede trabajar a altas concentraciones de glucosa? ¿Sí? ¿Se entiende? No es tan claro por ahí como las otras explicaciones que habíamos visto de por qué cada tejido tenía un GLUT, pero igual es eso. Bien. Después, otra cosa importante, el GLUT4 es el único GLUT que es sensible a hormonas, sensible a la insulina. ¿Dónde está el GLUT4? En el músculo. Y en el tejido adiposo. Músculo esquelético principalmente y tejido adiposo. ¿Por qué les parece importante que yo tenga un GLUT que sea sensible a la insulina en estos dos tejidos? ¿Para qué lo van a usar? ¿Qué significa? Por si alguien no sabe qué significa que el GLUT sea sensible a la insulina, significa que en presencia de estos GLUTs están guardados en vesículas y en presencia de insulina yo lo exocito a la membrana y lo expreso en la membrana, digamos. ¿Por qué a mí me resulta importante poder hacer esto? Para que entre glucosa a la célula. Bien, ¿y por qué yo querría meter glucosa a la célula, a estas dos células en particular, cuando hay insulina y no en otro momento? Para almacenarlo. Bien, para almacenarla. Estos dos tejidos, ¿qué hacen cuando hay mucha glucosa? Con la glucosa que sobra, digamos. Entre comillas. La almacenan en glucógeno. ¿Los dos como glucógeno? No, el músculo esquelético. Entre triglicéridos. Bien, el músculo va a reservarla como glucógeno, como bien dijo Lola, y después el tejido adiposo puede hacer ácidos grasos para reservarlos como triacilglicéridos, ¿sí? Entonces, ¿entienden la importancia? Digo justo como para que entiendan como la concordancia que tiene todo, ¿no? Justo cuando yo tengo insulina, que es justo cuando yo tengo mayor concentración de glucosa, se expresan estos GLUTs en estos dos tejidos que justo me pueden guardar la glucosa que sobra. ¿Se entienden? La relación. Bien, eso es muy importante. Fíjense que acá lo que importa es, sobre todo para los que van a rendir oral. Al final de la historia todos van a tener que rendir oral porque el final es oral, pero fíjense que lo importante no es tanto lo que dicen, o sea, lo que ustedes aprendieron a memorizar, digamos, o lo que ustedes recuerdan, sino cómo lo relacionan rápidamente con otro tema o cómo lo justifican, ¿sí? El parcial oral o el final es muy así. No importa tanto lo que están diciendo en tanto ustedes lo puedan justificar. Sí, obviamente no vamos a decir una boludez como el glucagón se libera en periodo postprandial. Claramente, pero me refiero a que de nada sirve que ustedes sepan mucho contenido teórico y vayan al parcial y lo vomiten en una catarata de un discurso armado si no lo pueden justificar después o si no pueden charlar al respecto, razonarlo y amasarlo y justificar lo que están diciendo, ¿sí? Bien, una vez que la glucosa entró, ¿sí?, al torrente sanguíneo, se va a distribuir a los distintos tejidos en función de los GLUTs que cada uno de ellos tengan. Una vez que la glucosa entra a los tejidos, tiene 3 destinos posibles dependiendo de la situación metabólica en la que yo esté y el tejido en el que yo esté, claramente, ¿sí? Estos 3 destinos son almacenarse como glucógeno, ¿sí? Consumirse o transformarse en piruvato, ¿sí? Hacer descarboxilación oxidativa del piruvato, ciclo de Krebs, cadena transportadora de electrones, ATP, o vía de las pentosas fosfato, ¿sí? Bien. De todas las vías, es importante que sepan, así como responder preguntas claves de esas vías, ¿sí? ¿Qué es básicamente? ¿Qué es? Creo que esto ya se los dije en la clase pasada, no me acuerdo. ¿Qué es? O sea, ¿qué pasa? Muchas veces nos pasa que ustedes saben el nombre de la vía, pero después les preguntan qué está pasando y es como caos y confusión. ¿Qué es la glucólisis? Es cuando se va a oxidar la glucosa hasta piruvato. O sea, ocurre la oxidación de la glucosa. Bien, ¿qué más? También se forman moléculas de... Una molécula de NAD, se reduce una molécula de NAD y se forman 2 moléculas de ATP. Bien. Yo diría que es cuando degradas una molécula de glucosa de 6 carbonos a 2 de piruvato de 3 carbonos. Perfecto. Bien, eso está bien. O sea, que ustedes sepan decir qué es lo que está pasando. Por ejemplo, si ustedes dicen la
La glucólisis es, cualquiera de las dos cosas que dijo la compañera, está bien dicho. En tanto ustedes digan que la glucólisis es una vía mediante la cual yo parto de una molécula de 6 carbonos, que es la glucosa, y obtengo 3 moléculas de carbono, 2 moléculas de 3 carbonos, que es el piruvato. En el medio obtengo ATP y NADH, ¿sí? Si ustedes quieren, sí, puedo ampliar la imagen, perdón. Si ustedes quieren ahondar más, pueden decir las otras cosas que están acá, ¿sí? Por ejemplo, que la glucólisis tiene 2 fases, ¿sí? Una fase preparatoria y otra fase de recuperación, ¿sí? Que obviamente producimos ATP, NADH, ¿sí? Además de que es dónde sucede, ¿sí? ¿Dónde se da la glucólisis? En El citosol de todos los tejidos. En el citosol de todas las células, perfecto. ¿Cuándo? ¿Sí? ¿En qué situación metabólica la célula me va a hacer glucólisis? ¿O para qué voy a hacer yo glucólisis? ¿En qué contexto está la célula? ¿Sí? Postprandial. Bien, postprandial, ¿sí? Bien. Esperen que me perdí. Porque leí algo en el chat. ¿Por qué los ATP? En la fase de recuperación no conformaban otro ATP. La glucólisis genera 4 ATPs, pero en la fase de preparatoria se invierte, así que forman 2 netos. Ahora lo vemos a eso, el balance neto, para que no se pierdan. Bien, entonces antes de ponerse a hablar de los pasos, contextualicen qué es la vía, dónde se da, cuándo se da, etcétera, ¿sí? Bien, después vamos a los pasos, ¿sí? La glucólisis tiene 10 pasos, ¿sí? De los cuales 3 son irreversibles y reguladores, ¿sí? Acá la pregunta que hace todo el mundo cuando empieza a ver esto, porque cuando ustedes ven glucólisis, por ahí todavía es viable aprenderse todos los pasos, porque son 10, pongámosles que no son tantos. Pero ¿qué pasa? Cuando ustedes a la glucólisis le empiezan a sumar un montón de vías más, se vuelve más complicado. Entonces, obvio que siempre es mejor que puedan decir toda la vía, pero para aquellas personas que estén en situación desesperada, allá a pocos días del parcial, y sientan que realmente no van a poder con los 10 pasos, yo les digo que no se vuelvan locos y prioricen, ¿sí? Prioricen los pasos reguladores. En ejercicio físico también está activa la glucólisis, ¿no? Ya que se requiere ATP, sí. Bien. Entonces, el primer paso de la glucólisis, que es la fosforilación de la glucosa, es un paso súper importante, ¿sí? Es un punto clave en la regulación de la vía y es irreversible. Este paso, si quieren ir un poco más allá, no solo es clave en esta vía, sino que es clave en el metabolismo de la glucólisis. ¿Por qué? Porque en este paso yo fosforilo la glucosa, ¿sí? Y este pequeño acto de pasar de una glucosa simple a una glucosa fosforilada es clave. ¿Por qué? Porque la glucosa es sustrato, ¿sí? de los GLUTs. Entonces, esta glucosa libre puede volver a salir de la célula. En el momento en el que yo fosforilo la glucosa, sello su destino y lo dejo adentro de la célula. O sea, esa glucosa 6-fosfato va a hacer algo dentro de la célula. Transformarse en ribosa 5-fosfato, en glucógeno o en piruvato, no me importa, pero se va a quedar en la célula, ¿sí? Lo cual es muy importante. Esta reacción está catalizada por una enzima que se llama exoquinasa y yo acá consumo un ATP, ¿sí? Esta exoquinasa tiene 2 formas, ¿sí? Según el tejido en el que yo esté. Yo puedo tener una isoenzima que sea hepática y una isoenzima que sea extrahepática o muscular, ¿sí? ¿Por qué es importante que sepan esto? Más allá de que la hepática además se llama glucoquinasa o exoquinasa 4 y la extrahepática o muscular se llama exoquinasa o exoquinasa 1. Más allá de los nombres, tienen características distintas, ¿sí? ¿Por qué? Porque la función del hígado respecto a la glucosa es distinta que la de otros tejidos, ¿sí? Fíjense, en el hígado la exoquinasa tiene baja afinidad por la glucosa y en el músculo o en los tejidos extrahepáticos tiene alta afinidad por la glucosa. ¿Qué significa esto? ¿Por qué es importante?
Significa que el KM, la afinidad en hígado tiene que ser baja para que no siga pasando y entrando glucosa y ser fosforilada, y para que el hígado haga lo que tiene que hacer, que es mantener la concentración de glucemia en la sangre. Bien. ¿Alguien más quiere decir algo de esto? Está bien lo que dice el compañero. Fíjense, los tejidos extrahepáticos, por ejemplo, el músculo, ¿para qué ingresa glucosa? Ingresa glucosa para tener energía para él, o en el mejor de los casos ya tiene mucha energía, la guarda como glucógeno. Sea lo que sea, el músculo quiere glucosa para él. Ahora, el hígado, ¿qué es lo que hace? El hígado va, recuerden, también a tener GLUT2. Entonces, ¿cuál es la función del hígado? ¿Por qué el hígado tiene este GLUT2 que tiene baja afinidad y también tiene esta exoquinasa que tiene baja afinidad? Porque la función del hígado es quedarse con la glucosa que sobra, entre comillas, ¿sí? Una vez que el resto de los tejidos todos ya tienen glucosa, va a recién ahí captar glucosa y quedársela, ¿sí? El hígado va a fosforilar glucosa cuando ya tenga concentraciones elevadas de glucosa. Que el hígado tenga dentro de él concentraciones elevadas de glucosa significa que la glucemia es alta. Entonces ahí el hígado dice, si yo ya tengo mucha glucosa dentro, significa que mi GLUT2 está funcionando, estoy metiendo glucosa y por lo tanto significa que la glucosa en sangre es elevada. Entonces tengo que cumplir mi función reguladora de glucosa, que es quitar glucosa de la sangre. ¿Sí? Ese es el mecanismo de pensamiento que tienen que tener esto, ¿sí? Bien. Después de la glucosa 6-fosfato, la isomerizamos en una reacción reversible, que es de glucosa 6-fosfato a fructosa 6-fosfato. Lo único que hacemos acá es mover átomos. Recuerden que las isomerizaciones está catalizada por una isomerasa, ¿sí? Que es la fosfato hexosa isomerasa. No agregan ni eliminan átomos, sino que reordenan. Una vez que tenemos esa fructosa yo la voy a llevar al tercer paso de la glucólisis. El tercer paso de la glucólisis es el principal punto de regulación, ¿sí? Es una reacción irreversible que está catalizada por la fosfofructoquinasa 1 o PFK1. Acá gasto la segunda molécula de ATP, ¿sí? Llevo gastadas 2 moléculas de ATP. ¿Qué es lo que hago acá? Fosforilo la fructosa, ¿sí? Yo paso de fructosa a fructosa 1,6 bifosfato, ¿sí? Yo tenía este fosfato y ahora tengo este y este, ¿sí? Este paso, así explicado, no presenta grandes complicaciones. La complicación de este paso todos sabemos que está cuando queremos venir a contar cómo está regulada esta enzima, porque ahí sí se nos desordenan todos los papeles. Después, ¿qué hago con esa fructosa? Una lisis, es decir, la rompo, ¿sí? Acá yo paso de tener una molécula de 6 carbonos a tener dos moléculas de 3 carbonos cada una, ¿sí? Una es la dihidroxiacetona fosfato. Para las enzimas que no están reguladas podemos nombrar por su función. Ahí va, ya ahí te respondo. Tenemos la dihidroxiacetona fosfato de 3 carbonos y el gliceraldehído 3-fosfato de 3 carbonos, ¿sí? La compañía preguntó si a las enzimas que no están reguladas las podemos nombrar por su función. Es decir, por ejemplo, a esta enzima, que es una fosfato hexosa o fosfohexosa isomerasa, la podemos nombrar como isomerasa y ya. La realidad es que en un oral, piensen la cantidad de chicos que son ustedes y los pocos profes que son, les van a preguntar cosas que indiquen que ustedes saben, ¿sí? Es poco probable que a algunos de ustedes los desaprueben porque no se saben cómo se llama la enzima del paso 2, 4 de la glucólisis, ¿sí? Sí los pueden desaprobar porque no se acuerdan de alguna de las reguladas. Lo que no significa que no las tengan que estudiar. Obvio que si llegan sobrados, estudienlos, pero si están justos, no es un tema que... O sea, vale más que vos sepas que el segundo paso es una isomerización a que sepas el nombre exacto de la enzima. Si sabes el nombre exacto de la enzima, pero no sabes decir qué es lo que está pasando, no sirve de nada. Bien, de estos dos compuestos que yo obtengo, que son la dihidroxiacetona fosfato y la gliceraldehído 3-fosfato, solo el gliceraldehído 3-fosfato puede continuar con la glucólisis. ¿Qué hacemos entonces con esta dihidroxiacetona fosfato? ¿La descartamos? No. Recuerden que la célula cuida mucho sus recursos, entonces en el paso que sigue, que es el 5,
hay una conversión por una isomerasa que se llama, no me acuerdo. Isomerasa triosafosfato. Sí, pero no es no es relevante el nombre, es isomerasa triosafosfato, que es lo que hace, va a isomerizar, ¿sí?, a nuestra dihidroxiacetona fosfato en un gliceraldehído 3-fosfato, ¿sí? Fíjense, yo tengo la dihidroxiacetona fosfato, que es una cetosa, y la voy a transformar en gliceraldehído 3-fosfato, que es una aldosa, ¿sí? Acá recuerden que es muy importante esto, cuando hay isomerización no hay agregado ni eliminación de ningún átomo, ¿sí? Se mantiene la cantidad exacta de átomos, lo único que yo hago es reordenarlos, ¿sí? Entonces, si hay una isomerización y yo acá tengo 3 carbonos, acá tengo que tener 3 carbonos igual, ¿sí? No se cambia nada. Entonces, acá yo estoy terminando la fase preparatoria, ¿sí? En la fase preparatoria de la glucólisis yo gasté 2 ATPs, ¿sí? O sea, estoy 2 ATPs abajo. ¿Y cuál es mi resultado? 2 gliceraldehído 3-fosfato. ¿Por qué es importante esto? Porque ustedes tienen que entender ahora que todos los pasos que le sigan a la glucólisis van a ser todo por 2, ¿sí? Gasto 2, gano 2, etc. Ahí le Profe, sí. ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, obvio. Bueno, estaba leyendo y, por ejemplo, en lípidos, cuando me sobra el glicerol, este glicerol que sale va a esta altura de la vía de las triosas, es acá que adentra y es fosforilado por la glucosa, ¿cómo se llama? Glicerol quinasa. Claro. Es en este momento. El glicerol puede entrar acá. Perfecto, gracias, porque me quedaba con la duda. No pasa nada, perfecto. ¿Alguien más levantó la mano? ¿O la levantó sin querer como yo levanté? No, fui yo. Hola, ¿se escucha? Sí, perfecto. No, era sobre la dihidroxiacetona, que es una cetosa, ¿no? Sí. ¿Por qué no puede...? Claro, ¿por qué se tiene que convertir en gliceraldehído? Porque el sustrato de la enzima que sigue es el gliceraldehído. Ah, ok, solamente es por eso. Claro, o sea, solamente porque es como muy, muy simple, o sea, parece uno como así dice, es muy simple, pero en realidad ustedes piensen, vuelvan al TP de enzimas. ¿Cuál es el principio de las enzimas? ¿Cómo funcionan las enzimas? Porque tienen un sitio activo que es específico para un sustrato en particular. ¿Sí? Bien, sí, gracias. Bien. Aquí se ve que el gliceraldehído 3-fosfato no continúa. El gliceraldehído 3-fosfato... No entendí la pregunta del chat. Si alguien, la persona del chat quiere desarrollar, danos. Bien. Entonces, el gliceraldehído 3-fosfato, el siguiente paso es fosforilarse. ¿Sí? Bien. Se fosforila por una enzima que se llama gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa. ¿Sí? Se fosforila y yo obtengo 1,3 BPG. Esto, si hay alguno acá cursando oficio y ya vieron el TP respiratorio, les va a sonar. Tiene mucho que ver con la hemoglobina, la afinidad por oxígeno, etc. ¿Qué es lo importante que hacemos en este paso a nosotros que nos interesa? Acá se genera NADH. ¿Cuántas moléculas de NAD reducido genero yo en este paso? 2. 2 por glucosa. Bien, recuerden que yo acá todo es por 2, porque entran 2 gliceraldehídos 3-fosfato, gasto 2 fosfatos, gasto 2 NAD oxidados, genero 2 NAD reducido y genero 2 1,3 BPG. ¿Sí? Todos los, desde el paso 6, 7, 8, 9 y 10, todo por 2, ¿sí? Bien, este paso también va a ser relevante cuando veamos fermentación láctica, ténganlo ahí en el tintero. Bueno, después lo que pasa, vamos a ir un poco más rápido porque si no vamos a estar 300 años. Me voy a detener un segundo acá porque es importante. En el paso 7, ¿qué es lo que pasa? Se fosforila el ADP y se forman las primeras 2 moléculas de ATP, ¿sí? Yo fosforilo ADP y obtengo ATP. ¿Qué es lo que pasa acá que les pueden llegar a preguntar? Esto que sucede acá es una fosforilación a nivel de sustrato. ¿Alguien sabe qué es una fosforilación a nivel de sustrato? Cuando se pasa directamente el fosfato para aquel que tiene que recibir. Por ejemplo, directamente se pasa el fosfato para el ADP.
Bien, ¿y el fosfato ese de dónde sale? Este fosfato sale del glicerato, no, Del sustrato. Sí, del Que sustrato. es el 1,3 ppg. Por eso es como su nombre lo dice, fosforilación a nivel de sustrato. ¿Por qué? Porque como bien dijo el compañero, el fosfato ¿de dónde sale? De un sustrato. ¿Y cuál es la...? Bien, perfecto. Es la transferencia del grupo fosfato del sustrato, que en este caso es el 1,3 ppg, pero puede ser un sustrato cualquiera, al ADP. ¿Con qué nos pueden hacer comparar esto con la fosforilación oxidativa? ¿Cuál es la diferencia? Que en la fosforilación oxidativa yo obtengo ATP, pero el fosfato yo lo puedo unir al ATP gracias a la oxidación de moléculas combustibles que yo hice antes, que me generaron poder reductor, que me permitieron bombear protones, y ese bombeo de protones me permitió fosforilar el ADP, a ATP. Eso es la fosforilación oxidativa, que nada tiene que ver con la fosforilación a nivel de sustratos, donde es tan simple como una transferencia. Y fíjense qué casualidad, ¿quién cataliza esta reacción? Una enzima que se llama fosfolicerato quinasa. Y para los que estuvieron en la clase anterior que vimos enzimas, la quinasa, dentro de la clasificación de 6 enzimas, ¿dónde entraban? Son transferasas. Bien, porque ¿qué está haciendo esta enzima acá? Transfiere un grupo fosfato al ADP y forma un ATP. Exacto, fosforila al ADP a ATP, perfecto, pero ¿cómo lo fosforila? Transfiriendo, ¿sí? Bien, después tenemos una isomerización de nuevo de 3-fosfoglicerato a 2-fosfoglicerato. Acá tenemos una deshidratación de 2-fosfoglicerato a fosfenolpiruvato. Y acá, ¿qué tenemos de nuevo? Una fosforilación a nivel de sustrato. Pero fíjense quién es el sustrato acá. El fosfenolpiruvato. Fosfenolpiruvato. Siempre el sustrato, cuando vemos fosforilación a nivel de sustrato, el sustrato es la molécula que cede el fosfato. Valga la redundancia. Entonces, este fosfato lo transfiero al ADP. ¿Cuántos ATPs genero acá? 2. ¿Sí? Y obtengo 2 piruvatos. Bien. Bueno, esa sería la glucólisis. Bien, sí. La fosforilación oxidativa tiene intermediarios de membrana y además usa el bombeo de protones. Y acá, nada que ver. Esa es otra diferencia. Bien. Una pregunta. Sí. En el paso 10 también ocurre una fosforilación a nivel de sustrato, ¿verdad? Claro. Ok, eso era. Gracias. No, de nada. Bien. Voy a saltar un par de diapositivas porque si no, no vamos a llegar ni en pedo. Rendimiento energético de la glucólisis. Siempre nadie les va a preguntar que hagan una cuenta, ¿sí? Generalmente en Bioquímica no se pregunta cuentas. Lo que sí les van a preguntar es: ¿cuál me genera a mí mayor ATP, por ejemplo? ¿La glucólisis aeróbica o la anaeróbica? Aeróbica. Aeróbica. La aeróbica. ¿Por qué? ¿En qué consiste la glucólisis aeróbica? En que yo tengo oxígeno, entonces yo formo el piruvato, y ese piruvato, ¿qué hago? Se va a piruvato deshidrogenasa, se vuelve en acetil-CoA, entra en Krebs y va para generar poder reductor para la cadena transportadora de electrones. Bien, perfecto. No, Pili, no suelen preguntarlo. Lo que yo acá con pinzas le digo, yo les puedo decir lo que suelen o no suelen preguntar, pero o sea, si después en el parcial te lo preguntan, sería rarísimo. Si hay preguntas que es rarísimo que te pregunten, nadie les pregunta. Los profes de Bioquímica no son malos en el sentido de que ellos no buscan que ustedes aprendan datos randoms que no les van a servir, ¿sí? Pero sí que puedan relacionar las vías, así que traten de ir como con ese norte. No les van a preguntar el balance energético, tal vez en un choice sí, en un oral no, o es raro. Bien, la vía aeróbica, como bien dijo el compañero, involucra que el piruvato además avance, etcétera, etcétera. Pero, ¿se acuerdan que yo les dije que se acordaran del paso 6 de la glucólisis, que es este que vemos acá? Cuando yo tengo oxígeno, ¿qué pasa con este NADH? Se oxida. Va a la cadena transportadora. Va a la cadena transportadora de electrones. Perfecto.
Bárbaro. Y ahí también me genera ATP. Pero, ¿qué pasa si yo no tengo oxígeno? Vamos a pasar al lactato. Bien. Se va a ¿Pero por producir qué? una fermentación ¿Qué láctica. pasa antes de la fermentación láctica y todo eso? Se tiene que reoxidar. Bien, ahí va. Acostúmbrense, sobre todo para los que van a rendir oral, a explicar el porqué de su respuesta. Está perfecto lo que dijeron. Vamos a fermentación láctica. ¿Pero por qué? ¿Qué pasa si este NADH se acumula? Recuerden que tanto el NAD oxidado y la relación NAD oxidado NAD reducido es tipo lo que vimos de carga energética, ¿sí? Si aumenta el NAD reducido significa que disminuye el NAD oxidado. ¿Y qué pasa si yo no tengo NAD oxidado con este paso de la glucólisis? No voy a tener un aceptor de electrones Bien, y no voy a poder generar la glucólisis. Perfecto, yo no tengo NAD, si yo no tengo NAD oxidado, este paso de la glucólisis se frena. Entonces, si yo no tengo oxígeno, no puedo hacer esto. Y parte de llevar el NAD reducido a la cadena transportadora de electrones es que yo lo pueda volver a oxidar y yo pueda todo el tiempo tener NAD oxidado disponible para este paso y para otras reacciones. ¿Qué pasa si yo no tengo oxígeno? Se me acumula el NAD reducido. ¿Qué pasa si se me acumula el NAD reducido? Se me frena la glucólisis, ¿sí? Y si se me frena la glucólisis y yo estoy en glucólisis anaeróbica, estoy en un gran problema porque significa que o yo estoy en hipoxia, porque soy un miocito y estoy en hipoxia porque de la nada empecé a hacer ejercicio y de la nada el oxígeno que tengo me queda corto y lo único que puedo hacer es glucólisis anaeróbica, o significa, peor aún, que soy un eritrocito. Y que soy un eritrocito que solo puede hacer glucólisis anaeróbica, ¿sí? Y si yo me quedo sin NAD y se me frena la glucólisis, se me frena la producción de ATP, ¿sí? Porque acá estamos en el paso 6. ¿Cuántos ATP produje hasta acá? 0. No tengo. ¿Y qué le pasa a la célula cuando se queda sin ATP? Se muere. No tiene energía. Se muere. Se muere la Muere, célula. claro. Se muere, como pobre. nosotros. Entonces, ¿cómo hace la célula para surfear, digamos, esta falta de este mecanismo que a mí me permite reoxidar el NADH? Fermentación láctica. ¿Cuál es el objetivo final de la fermentación láctica? ¿La producción de lactato? No. A mí no me interesa producir lactato como fin, ¿sí? La producción de lactato es más bien una consecuencia de la fermentación láctica, porque ¿cuál es el objetivo primordial de la fermentación láctica? La reoxidación del NAD. Yo reduzco el piruvato de lactato. Sí, perdón. No, voy a hacer una pregunta muy tonta. Sí. Pero glucólisis anaeróbica y fermentación láctica es la misma cosa. No, la glucólisis anaeróbica es, digamos, es como el proceso mediante el cual vos sabés que de la producción de glucosa a piruvato, este piruvato va a terminar en lactato. O sea, es la glucólisis sin oxígeno. La fermentación láctica es esto en particular. Ok, reciclar NAD. Bien. Claro. Gracias, perdón. No pasa nada. ¿Cuál es el objetivo entonces de la fermentación láctica? Que ustedes puedan reoxidar el NAD. ¿Por qué es tan importante que ustedes puedan reoxidar el NAD? Porque al no tener oxígeno o al no tener mitocondrias, como es el caso del eritrocito, ustedes no pueden, ¿sí?, de otra manera volver a reoxidarlo. Y si ustedes no lo pueden reoxidar, no tienen sustrato para la reacción 6 de la glucólisis. Y si ustedes no tienen sustrato para la reacción 6 de la glucólisis, se frena. Y si se frena, no tienen ATP. No tienen ATP, se muere la célula, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la función de la fermentación láctica? Eso. Después charlamos si en algunas células la acumulación de lactato es dañino, etcétera, etcétera. Pero lo que tienen que saber ahora es esto, que la fermentación láctica es un proceso clave para la reoxidación del NAD. Bien. Este es uno de los caminos posibles del piruvato. Porque el piruvato puede hacer tres cosas una vez que yo lo tengo. Cuando yo obtengo piruvato a partir de la degradación de glucosa. Yo lo puedo transformar en lactato, yo lo puedo transaminar a alanina o yo lo puedo descarboxilar a acetil-CoA, ¿sí? ¿De qué va a depender que nosotros hagamos una u otra cosa? De las necesidades de la célula y de la situación metabólica en la que estemos. Bien. La descarboxilación oxidativa del piruvato es una vía muy corta, simple y concisa. ¿Qué pasa? Que ustedes ven este dibujo que está acá y es un caos absoluto y una desesperación total. Pero vamos a ver que lo que importa acá
¿sí? Es que ustedes entiendan un par de cosas, ¿sí? Después está en cada uno que tanto quiera profundizar por una cuestión de saber, de facilidad de la materia, etcétera, etcétera. Pero para las personas que se les complica mucho, hay cosas pequeñas que tenemos que saber. Una de ellas es, ¿qué es? ¿Qué es lo que pasa? No se olviden las preguntas que yo les hice al principio. ¿Qué es lo que pasa en esta vía? Es una vía mediante la cual yo voy a descarboxilar y oxidar el piruvato para obtener acetil-CoA, ¿sí? ¿Dónde sucede? En la mitocondria, ¿sí? Por lo tanto, ¿puede el eritrocito, por ejemplo, catalizar esta vía? ¿O tiene esta vía disponible él? No. No. Todo lo que sucede en la mitocondria, afuera el eritrocito, ¿sí? Bien. ¿Qué tiene de particular, entre comillas, esta vía? Que está catalizado por un complejo enzimático. ¿Qué es un complejo enzimático? Una enzima enorme, básicamente, ¿sí? Un complejo que tiene 3 enzimas, ¿sí? Que todo en conjunto lo llamamos piruvato deshidrogenasa. Cada parte se llama enzima 1, 2 y 3. Listo. Tiene un montón, que eso sí es relevante, tiene un montón de coenzimas, ¿sí? Participa FAD, participa NAD, participa TPP, participa el lipoato o acil-lipoilicina, ¿sí? Eso tiene por ahí de particular. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, acá los tienen todos anotados. ¿Qué es lo que pasa? Breves pasos. El piruvato se descarboxila y queda unido a un cofactor que se llama TPP, ¿sí? TPP sostiene la cadena carbonada que queda de lo que era el piruvato. En el segundo paso se transfiere esto al lipoato o a la lipoirlicina, ¿sí? ¿Qué tiene de particular la lipoirlicina? Que a ustedes así les pueden llegar a preguntar o les puede interesar. Estos puentes disulfuro, ¿sí? ¿Qué me permite este puente disulfuro? Que este lipoato tenga 3 estadios, ¿sí? El lipoato puede estar oxidado, puede estar semi-reducido o puede estar reducido, ¿sí? Entonces, para que yo lo pueda utilizar, lo necesito oxidado, ¿sí? Es decir, en este estado que está acá. ¿Qué es lo que pasa? La enzima 1 le transfiere al lipoato el esqueleto carbonado que venimos heredando desde el piruvato. Ahí la compañera pregunta algo. Si la glucólisis ocurre en la citosol, ¿cómo llega el piruvato a la mitocondria? Llega por un transportador de piruvato. ¿Por qué deducimos eso? Y porque sí, yo lo leí en el Endinger y hay un transportador de piruvato. Bien, porque ¿qué tiene la mitocondria de particular? Que acuérdense que esto es importante. Está muy bien la respuesta. Por la enzima, porque nosotras a las enzimas, el complejo multienzimático, lo tenemos en la mitocondria y por eso tiene que ingresar el piruvato para que sufra esa descarboxilación. Bien, perfecto. Además, acuérdense de esto. La mitocondria tiene 2 membranas. La membrana mitocondrial externa, ¿qué es? Súper permeable. Pero la membrana mitocondrial interna, ¿cómo es? Es impermeable. Es impermeable. O sea, Y selectivo. esto así como en general, para que no gasten mucha RAM mental pensando esto. Si algo entró a la mitocondria, es porque tiene transportador. Porque si no, llega como mucho al espacio intermembrana. Pero la matriz no llega si no tiene transportador, ¿sí? Porque es una membrana muy impermeable. Pero claro, tampoco el profe puede preguntar el nombre del transportador pero por Dios, me mato. No, o sea, Se llama transportador de piruvato y nada más. claro. Ah, ¿solo esto? Claro. Ay, bueno, no es mi datito de color. No, claro, es como un dato de color. O sea, yo los que son mis alumnos lo saben. Yo no los quiero agobiar mucho con nombre. ¿Por qué? Porque yo sé que es mucho más probable que vaya un alumno que no se acuerda mucho los nombres, pero sabe explicar los procesos y relacionar todo y razonar y lo aprueben, a que vaya uno que se sabe todo de memoria, se sabe hasta el último nombre, pero lo hacen razonar, no puede, lo van a desaprobar, ¿sí? Tengan en cuenta eso. Más vale que ustedes entiendan las vías que el nombre. Obviamente que si ustedes no se acuerdan
que la primera enzima de la glucólisis se llama exoquinasa y la DAC están medio al horno. Pero si ustedes no se acuerdan el nombre de la enzima de la séptima reacción de la glucólisis, nadie les va a decir nada, ¿sí? O no deberían, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué es lo que pasa en esta reacción 2? Este esqueleto carbonado, que se llama hidroxietileno, pero no importa, es el esqueleto carbonado que queda del piruvato, se transfiere al lipoato. Entonces, el lipoato pasa a estar oxidado a estar semi-reducido. Fíjense, uno de los azufres agarra el esqueleto carbonado y el otro se reduce. En el tercer paso entra la coenzima A, clave para formar acetil-CoA. ¿Qué pasa en el tercer paso? La coenzima A se une al esqueleto carbonado formando acetil-CoA, ¿sí? Y este hidrógeno se va al otro azufre que había. Entonces queda la lipoilisina o lipoato completamente reducido y el acetil-CoA. En el paso 4 y 5 nosotros lo que hacemos es volver a oxidar esta lipoilisina, porque para que vuelva a estar disponible yo lo tengo que volver a oxidar. Cuando algo se oxida, algo se reduce, ¿sí? Entonces se oxida el lipoato, se reduce FAD. FAD a FAD y de FAD a NAD. ¿Y NAD a dónde va? Cadena transportadora de electrones. Claro. Eso es todo lo que tienen que saber de esto. Y que me vengan a matar si no, pero no lo hagan. Pero les juro que nunca nadie les preguntó esto en tanto detalle, ¿sí? Justo esta vía no se toma en tanto detalle. Pero si tuvieran que explicarla toda, listo. Eso. Pasitos. La regulación sí, ¿no? Más La adelante. regulación clave. Ahora la vamos a ver. Claro, Bueno, sí, porque... todo esto ya lo vimos la clase pasada. Si no estuvieron, lo ven grabado. Gluconeo. Se está por cortar en 2 minutos. Pero bueno, cuando se corte, yo les vuelvo a mandar link. Subo el link a las historias. La gluconeo es... hay muchas preguntas. Lo pueden encontrar grabados en el YouTube de Viento. Mi Instagram es melbaco.lp y queda grabada la clase. Sí, queda grabada la clase. ¿Qué es la gluconeogénesis? La formación de glucosa a partir de compuestos no glucosídicos. Bien. ¿Y en dónde se da? En el hígado y en menor cantidad en el riñón. Bien, perfecto. Pero digamos que es una vía casi exclusiva de hígado. Cuestión que si a ustedes les preguntan gluconeo, su cerebro enseguida va al hígado. ¿Y en qué situación metabólica yo hago gluconeogénesis? En ayuno, ejercicio intenso y estrés, creo. Bien, perfecto. ¿Qué hace el hígado con la glucosa que produce? Estabiliza las concentraciones de la glucemia de la sangre. Bien, es decir, libera la glucosa en sangre. ¿Hay algún otro tejido que pueda liberar glucosa de la sangre? ¿El riñón? Además, ¿tipo el músculo puede? No, ¿Por qué el hígado es el único que puede hacerlo? porque es el único que tiene la enzima glucosa 6-fosfatasa, que ahí desfosforila a la glucosa 6-fosfato y ahí puede pasar a glucosa y la glucosa hacia la sangre a partir del transportador